Continuamos entonces con sepsis en pediatría con relación al tratamiento. Lo vamos a enfocar básicamente con flujogramas que nos permitan tener una visión global más práctica para este módulo. Entonces empezamos básicamente con lo que fue el reconocimiento de la sepsis grave como tal del paciente. Entonces, hablamos de sepsis grave cuando hay algún tipo de disfunción de órganos, como lo hemos mencionado antes. Aunque ya, como hemos dicho, sepsis como tal implica disfunción de órganos, así todavía el consenso no nos diga que lo asumamos como tal, es importante que lo interioricemos. Entonces, debo de evaluar si el paciente tiene un compromiso neurológico o circulatorio o respiratorio. Si es así, esto lo tengo que hacer rápidamente y en los primeros 5 minutos establecer el ABC de mi reanimación, darle el soporte de oxígeno, determinar si hay necesidad de intubación, monitorizar las constantes vitales, canalizar 2 venas periféricas y si no se logra conseguir el acceso venoso en los primeros 5 minutos, hay que empezar a pensar en un acceso de vía intraósea. Si está disponible, pues el acceso central, ideal, pero si no, la intraósea es como su alternativa. En los primeros 5 a 15 minutos entonces ya determinaré con mis accesos venosos que mis constantes vitales están comprometidas, que el llenado capilar de pronto no es satisfactorio, que la presión de pronto no es favorable, que está el paciente con frialdad distal, que está oligúrico. Entonces mi primera conducta va a ser reanimar con cristaloides. Empezaremos con cristaloides a 20 cc por kilo, los pasaremos más o menos en unos 15 minutos cada bolo aproximadamente. Lo podemos hacer haciendo empleando manquito de presión a 300 milímetros de mercurio manual o manualmente, como sea más fácil pasar ese líquido. Eh, Puedo repetir los bolos. Recuerden que la idea es no pasar más de 3 bolos y que entre bolo y bolo de líquidos lo importante es volver a reevaluar clínicamente al paciente y determinar si ese paciente, las metas por las cuales busqué ese líquido, las logré o no las logré. O sea, si el llenado capilar estaba afectado, mejoró, si la diuresis mejoró, si el estado de conciencia mejoró. Si eso no logró cambiarlo con el primer bolo, pasó a un segundo y a un tercer bolo. Tomo simultáneamente las pruebas de exámenes de laboratorio, como hemos mencionado, con relación a los sistemas, hemocultivos para la parte infecciosa, los cultivos que sean necesarios, toma hemograma, gases, electrolitos, lactatos, pruebas de coagulación, pruebas de función hepática y renal. Corregir el trastorno metabólico que pueda terminar tempranamente, sobre todo por la glicemia. Iniciar el tratamiento antibiótico teniendo en cuenta la edad del paciente, su grupo etario, cuáles son los gérmenes de acuerdo al grupo etario que pueden estar comprometiéndome al paciente y según el foco, y si el paciente no tiene factores de riesgo para pensar que mi espectro de antibióticos pueda ser mayor porque los gérmenes puedan ser de tipo agresivo por un componente de inmunosupresión en el paciente. Si más o menos entre los 15 y 60 minutos yo veo que a pesar de toda mi reanimación hídrica el paciente no respondió favorablemente, en ese caso yo tendré que tener en cuenta que pasaré entonces a una etapa en la que se llama choque refractario a fluidos. En ese orden de ideas, entonces vuelvo y revalúo todas mis constantes vitales, determino si hay necesidad o no de intubación, si no he tenido todavía el acceso central, lo trato de determinar rápidamente, ya sea con punción intraósea o acceso central, y puedo tratar de hacer todos los balances de líquidos que hasta el momento haya hecho, tanto en cristaloides por bolos como mantenimiento, pérdidas, terceros espacios, con el fin de que el paciente probablemente no vaya a tener en una etapa de sobrecarga de líquidos y determinaré si esas constantes vitales o mis metas no se las haya alcanzado, el inicio de la adrenalina, que es la reina de los vasoactivos, donde la tendré que diluir idealmente por vena central o por intraósea, pero eso no contraindica que la pueda usar por vena periférica a una concentración más alta. Usualmente uno la diluye en 50 centímetros, una ampolla en 50, aquí pasará una en 500. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que una vez montamos nuestro soporte vasoactivo siempre hay que ver a qué tipo de escenario nos estamos enfrentando, sea un choque frío o un choque caliente. Aquí me excuso porque es mayor de 2 segundos, que el llenado capilar sea más de 2 segundos, que el paciente tenga frialdad distal, que la presión diferencial sea estrecha, que los pulsos sean débiles. Si está así el paciente, no estoy enfrentando a un choque frío. Si por el contrario el paciente está con un llenado capilar plano, las presiones diferenciales son amplias, los pulsos altones, la piel caliente, estaré entonces frente a un choque caliente. ¿Qué me va a ser útil para el choque frío? Seguir sosteniendo la adrenalina. Entonces titulo la adrenalina y si veo que el paciente sigue con esos signos de hipoperfusión y las presiones siguen bajas, muy probablemente tendré que empezar la necesidad de vasopresina.
tengo que tener en cuenta que si la presión arterial está normal, pero mis signos de hipoperfusión son altos, no será necesaria la vasopresina, sino inotrópicos, porque tendremos que estar frente a un paciente que ya empezó a tener gastos cardíacos bajos. En el choque caliente, como las resistencias vasculares sistémicas están muy bajas, entonces lo que necesitamos es un vasopresor potente que ayude a mejorar esas resistencias vasculares sistémicas periféricas, y en ese caso la noradrenalina es una muy buena alternativa en estos pacientes. Usualmente el choque caliente lo vemos en niños más grandes, escolares o adolescentes. ¿Qué vamos a buscar? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Que la diuresis la logremos recuperar a más de un cc por kilo por hora, que el lactato haya bajado del que él traía o de ingreso. La PVC, en caso de que tengamos un catéter central, aunque no es una constante fundamental, sí es importante tratar de estandarizar la presión de perfusión en estos pacientes, teniendo el cálculo con la PVC y la presión arterial media, o sea que ya tenemos que tener una línea arterial, y eso pues ya sería en un escenario de una UCI. Y la presión de perfusión en menores de un año será por debajo de 60, y en niños más grandes por encima de 65, perdón, y la saturación venosa por encima de 70. Si después del soporte de los vasoactivos con adrenalina, o sea el caso de la noradrenalina, o incluso el soporte que se empezó a titular no fue adecuado, entonces empezaremos a pensar que estamos frente a un choque refractario a las catecolaminas, ¿sí? Aquí nos recomiendan que en caso de que vayamos a hacer intubación, pues tengamos que hacer una sedación con protocolo de secuencia de intubación rápida, ya sea con midazolam más ketamina, usualmente relajante, usualmente podemos tener la succinilcolina o el rocuronio, y la atropina para menores de 2 años para evitar el reflejo vagal. En caso de que tengamos de pronto exceso de líquido, siempre tener en cuenta que el hecho de que aparezcan crépitos nuevos o empiece a ser hepatomegalia, hay que estar muy pendientes de que esto no llegue, por eso hay que hacer un recuento juicioso de todos los líquidos y aportes. En caso del calcio ionizado esté menos de 1, pues habrá que hacerle la reposición con gluconato de calcio. Si está la glucometría baja, pues hacer la reposición con destroza al 10% a 2 por kilo en bolos. Y si es necesario, pues poder preparar la adrenalina con estas dosis de 0.05 microgramos kilo minuto, teniendo en cuenta que uno prepara una ampolla de adrenalina en 500 cc para que lo vayamos titulando a estas velocidades. Entonces, cuando nos enfrentamos a este choque refractario a catecolaminas, ya estaremos básicamente pasando de la primera hora, y muy seguramente estaremos en un escenario de una UCI, que es lo ideal de ese paciente. O sea que en la fase inicial, incluso en el primer nivel, lo que hay que hacer es estabilizar, hidratar, reanimar la fase inicial, incluso toma de muestras, tener un buen acceso venoso idealmente. Y si el paciente vamos a remitirlo y el sitio es demasiado lejano, es necesario dar soporte de una vez con catecolaminas, no dejarlo para que en el traslado las cosas se deterioren. Y si ves que a pesar de que tiene el soporte de catecolaminas, la evolución no es la más favorable, incluso desde los primeros minutos, como sepsis como tal, tienes que buscar un sitio de remisión con el fin de ir adelantando a dónde lo vamos a trasladar. Entonces, al tener un choque refractario de catecolaminas, pues estaremos básicamente pensando en un paciente que va a ingresar a la UCI. Debemos hacer una monitoría ya invasiva, pues terminar de hacer todo lo que tiene que ver con la preparación de la intubación si aún no se ha hecho, y considerar la toma de ecocardiograma, sobre todo para guiar la terapia de líquidos y fluidos y evitar las sobrecargas hídricas. En ese caso, entonces, pasamos a pensar en el uso de la hidrocortisona, considerarlo sobre todo cuando uno sospeche que hay algún tipo de insuficiencia adrenal, sobre todo en pacientes que tienen uso crónico de esteroides. No hay datos muy claros de cuándo usarla o no. Lo importante es que si lo decides hacer, básicamente ve la respuesta es inmediata. Si ves que es una respuesta positiva, se debe mantener los esteroides. De lo contrario, realmente no se beneficiará al paciente si no hay respuesta a esa dosis de carga de hidrocortisona. Si uno ve que a pesar de que le pone la hidrocortisona, el paciente sigue con el choque caliente y además de eso con la presión arterial baja, usualmente los gastos cardíacos de esos pacientes son elevados, las saturaciones son por encima de 70 y las resistencias están muy bajas, y en ese caso pues tendré que seguir titulando la noradrenalina, hacer recuento de líquidos, porque ellos están generalmente muy vasopléjicos y piden mucho líquido, y el problema es que después los pacientes nos los van a cobrar esos balances hídricos tan positivos, entrarán en más disfunción de órganos, incluso la sobrecarga hídrica pues se relaciona con mayor mortalidad. Por eso hay que estar optimizando siempre los líquidos y decidir
considerar el uso de la vasopresina, terlipresina, con el fin de ayudar a ese efecto de vasoplegia tan severa en estos pacientes. Si yo me enfrento a un choque caliente y sospecho que hay un gasto cardíaco bajo, pues tendré que soportarlo con inotrópicos. No es usual, generalmente el choque caliente se caracteriza porque responde muy bien a los vasopresores en combinación con vasopresina a dosis intermedias de noradrenalina y refractariedad. Es importante usar tempranamente la vasopresina y con eso responden favorablemente. Si uno ve que el paciente tiene alguna cardiopatía de base o algún tipo de disfunción, ahí sí hay que sospechar que el gasto esté bajo, porque usualmente ellos tienen gastos altos, y en ese caso pensar en los inotrópicos. Si a pesar del uso de la hidrocortisona el paciente sigue con signos de choque frío y con la presión arterial baja, usualmente los gastos son bajos, como mencionamos aquí en el texto, las saturaciones son menos de 70%, las resistencias vasculares puede ser que estén normales o sigan muy elevadas, y optimizar la hemoglobina por encima de 10 pues tiene que ser contemporizada, porque la idea solamente es, si definitivamente los contenidos arteriales de oxígeno están muy caídos por hemoglobinas bajas, pensar en reponer esa hemoglobina. De lo contrario, uno puede contemporizar con hemoglobinas hasta desde por encima de 7 gramos por decilitro. Entonces, si estamos en este escenario, tenemos que ver que ya hemos pasado por adrenalina, hemos pasado con fluidos, y es definitivamente el paciente tenemos que agregarle otro vasoactivo más, que en ese caso pues tendemos a usar más vasopresina que otra catecolamina más, porque usualmente ya hay refractariedad a la catecolamina, y es por saturación de receptores o por estados de acidosis muy severa que hace que la catecolamina, los receptores no sean efectivos, y por eso se inicia más de vasopresina. Y si considero que el gasto está bajo, que es usual en estos niños, debo usar un inotrópico tipo mirrinone, y si los gastos son refractarios a incluso a la mirrinone, poder pensar en el uso de levosimendan. Si tengo un choque frío con tensiones arteriales normales, pero el paciente sigue con el gasto bajo, saturación venosa menos de 70, las resistencias arteriales vasculares sistémicas están de pronto demasiado elevadas, puede ser porque tenga dosis muy altas de esa catecolamina, entonces puedo pensar que ya el paciente está más estable y que yo puedo empezar a bajar esas dosis con el fin de que el gasto me mejore, optimizar la hemoglobina si es necesario, o pensar que ya no tengo que seguir subiéndole más a las catecolaminas, sino más a un inotrópico tipo mirrinone, si considero que el paciente sigue con signos de bajo gasto por hipoperfusión a pesar de que las tensiones arteriales estén normales. Y si hay refractaria al mirrinone, pensar entonces en el uso del levosimendan como una estrategia adicional. Usualmente esos pacientes pues ya los tenemos monitorizados con gastos cardíacos de tipo EB1000 o pico, que es muy útil en pediatría, de niños muy chiquiticos, desde 4 kilos en adelante podemos utilizarlos con monitoreo pico. El EB1000 pues es más una tecnología de adultos, pero la podemos usar en todos los niños que pesen por encima de 25 kilos, y de esta manera podemos tener constantes de variables hemodinámicas, dinámicas y estáticas que nos permitan tener unas metas mucho más claras para el soporte de los vasoactivos. En esta etapa entonces tenemos que ver si ya después con todo lo que hicimos hubo respuesta adecuada o inadecuada, ver si los objetivos que habíamos trazado previamente se lograron o no se lograron, y si definitivamente tampoco fue resistente a las catecolaminas y a esas nuevas ajustes en los inotrópicos o los vasoactivos, tenemos que ver si el paciente tiene alguna otra cosa que lo predisponga a que no mejore su condición hemodinámica, como el hecho de que tenga un derrame pericárdico, un neumotor, un síndrome compartimental intraabdominal. Es necesario definitivamente utilizar gaso cardíaco para tener mejores metas en nuestro soporte vasoactivo, determinar la necesidad de un ecocardiograma para mirar si estamos ya sobrepasando los soportes de líquidos y que eso sea lo que lo tenga enfermo al paciente. Y si definitivamente esto no se logra y el paciente sigue inadecuado, o sea, no responde a pesar de que hemos descartado o solucionado este tipo de situaciones, tendremos un choque refractario y entrará en una etapa de lo que es ECMO, o de la necesidad de una ventilación de alta frecuencia. Entonces, en estos casos es importante hacer todo este análisis muy juicioso, quizás para un tercer nivel, pero es importante que ustedes lo conozcan. Vamos a hacer una pausa para luego continuar con los demás flujogramas.